Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A nombre del Instituto Estatal de las Mujeres y de nuestra directora general, la maestra Nelly Vargas Pérez, les doy la más cordial bienvenida a este segmento denominado Pasatiempos para una sana convivencia, en donde el día de hoy estaremos conversando en relación a la aplicación y conoceremos a fondo lo que es este nuevo concepto denominado el semáforo para la nueva normalidad. Y para eso tengo el día de hoy el gusto de presentarles a la doctora Laura Olmedo y al maestro Iscoal Jiménez Vargas, quienes precisamente harán aportaciones referentes al tema. Bienvenida, doctora, y bienvenido, Iscoal. Hola, Anita, buenas tardes. Pues estamos aquí con gusto. El día de hoy vamos a hablar de las generalidades, que ya las han repetido mucho. Yo soy la doctora Laura Gómez Olmedo, trabajo en la Secretaría de Salud, en el Departamento de Salud Sexual y Reproductiva. En el departamento, ahorita el equipo que está liderando todo esto se encarga de monitorear a todas las embarazadas con sospecha o con confirmación de casos COVID, pero bueno, tenemos acceso también a la plataforma de los casos, ¿no? Y nuestra prioridad es que las embarazadas lleguen a buen término del embarazo y que sus recién nacidos también tengan al menos los primeros meses, por nuestra parte, el brindarle la mejor atención posible. Ok, pues muchísimas gracias y bienvenida. Y también en el aspecto sociológico, en la reflexión de lo que tiene que ver precisamente con cómo se rompieron pues las costumbres, lo que traíamos de convivencia general, pues ahora se ha transformado en una nueva dinámica y pareciera que pues nos está costando un poco de trabajo adaptarnos, ¿no? Entonces, para eso cuento el día de hoy con el sociólogo Iscoal. Bienvenido. ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Doctora Laura, buenas tardes. Un gusto saludarle. Hola. Bueno, pues yo soy sociólogo, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y bueno, he sido servidor público estatal. Actualmente soy servidor público federal en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y también tengo experiencia en la producción y conducción de radio, justamente tocando temas del mundo contemporáneo, ¿no? Desde la parte sociológica. Entonces es un gusto estar con ustedes en este programa el día de hoy. Pues muchísimas gracias. Precisamente estos dos aspectos que debemos de seguir promoviendo y compartiendo es los diferentes puntos de vista, ¿no? Pero sobre todo el primordial que ha sido actualmente es el de la salud pública. Es algo que nos atañe a todas y todos. Y pues el día de hoy me gustaría que comenzara la doctora Laura Olmedo, pues con este tema, que es la nueva normalidad y cómo vamos a implementarnos y cómo vamos a seguir cuidándonos, doctora. Sí, bueno, cuando me dijiste que hablara de la nueva normalidad, yo lo primero que te dije es, todavía nos falta mucho en Tabasco para entrar a la nueva normalidad, pero bueno, es importante al menos que conozcamos de qué se va a tratar, no muy general. Todos hemos oído todas las noches al doctor Gatell, sabemos de los informes que da la Secretaría de Salud del Estado y bueno, generalmente el panorama siempre se empieza del nacional y nos vamos a lo más local, así que les traigo el panorama que estamos manejando el corte del día de ayer. Hoy a las 7 de la noche sabremos el corte del día. Sabemos que casi tenemos 50,000 casos confirmados acumulados, que son 49,219. No quiere decir que todos ellos estén actualmente de manera activa. Activos hay en todo el país 11,105 casos. Okay. Desafortunadamente, bueno, nuestra tasa de letalidad, de acuerdo al número, actualmente es alta. Tenemos 5,177 casos. Y la que le sigue, Anita, por favor. Sí. Y como vemos, si nosotros en el mapa vemos al estado de Tabasco, pues el estado de Tabasco es uno de los estados que mayores casos confirmados activos tiene en este momento en el país. Entonces, estamos hablando que esta nueva normalidad todavía va a faltar un poco para que se dé, pero bueno, en el estado de Tabasco, los números también nos hablan de un gran número de casos diarios que se reportan. ¿La que sigue?
Sí. El comunicado técnico que se hizo el día de ayer, tenemos 2.381 casos confirmados. Todos estos casos son acumulados. Hubieron, en este caso, 118 casos nuevos en las últimas 24 horas, lo que es de sábado a domingo, con 303 defunciones. La tasa de letalidad está más o menos en un 12%, que es bastante alta. Pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que un problema de salud pública que está muy relacionado con la letalidad del COVID es la obesidad, la hipertensión, la diabetes mellitus. Y bueno, el estado de Tabasco, muchos otros estados del país tienen un panorama epidemiológico de este tipo de enfermedades, pues bastante complejo. Tenemos números estando en los primeros lugares de obesidad, de diabetes mellitus y de hipertensión arterial sistémica. Entonces, realmente esto yo creo que ha sido una de tantas cosas que ha venido a complicar a todos estos pacientes que se han infectado y obviamente que desgraciadamente han fallecido. ¿La que sí? Sí. Si nosotros vemos por municipio, bueno, no hay un solo municipio en el estado que no tenga en este momento casos. El que pudimos o el que se pudo a lo mejor haber retrasado fue Jonuta, pero bueno, ya tiene 3 casos confirmados. Entonces esto nos habla, este mapa, de que realmente para que nosotros como estado o en algún municipio pueda entrar a la nueva normalidad, todavía falta mucho, ¿no? ¿La que sigue? Qué bueno que mencionas esa parte porque se habla a nivel nacional de los municipios o lugares, obviamente, donde se presentan menos este tipo de casos o donde ya está en descenso el contagio. Y son esos los que van a volver prontamente a una nueva normalidad. Pero obviamente ante este panorama, Tabasco no es uno de ellos. Así es. Sí, realmente, por ejemplo, para que nosotros más adelante lo voy a platicar, podamos decir que vamos a entrar o vamos a irnos preparando para una nueva normalidad, no lo veo como en un futuro inmediato, porque tendríamos que tener, ya no tener casos confirmados. Entonces, al menos hasta ahorita las medidas, yo creo que van a ir viéndose en los números, pero no de manera inmediata, sino en un futuro mediano, en unas 2 semanas más o menos. Y bueno, en los casos de las embarazadas, las puérperas o mujeres en cuarentena, que son como se conocen, y los recién nacidos, tenemos en este momento, al corte del día de ayer, 23 embarazadas de diferentes edades gestacionales, diferentes semanas de gestación, 7 puérperas o 7 mujeres que tienen esta cuarentena, como se conocen, y un recién nacido positivo. Hace también unos días salió en las redes sociales el fallecimiento de una de las pacientes embarazadas que, bueno, desgraciadamente tenía una comorbilidad como alergias, asma, que bueno, que hizo que se complicara el cuadro, ¿no?, del COVID. Hasta este momento, la mayoría de estas pacientes están de manera ambulatoria, los niños están estables, no tenemos niños hospitalizados, más bien este niño recién nacido no está hospitalizado, está sano, está en su casa. Se ha mencionado mucho la importancia de la lactancia materna en estos momentos, el apego de la madre con el hijo. Hasta ahorita no hay una evidencia científica que se diga que hay una transmisión de una madre infectada dentro del útero al recién nacido, pero bueno, lo ideal es que los dos se resguarden en casa y que sigan las medidas que ya conocemos, ¿no? ¿La que sigue? Sí. Y bueno, el objetivo que todos quisiéramos, ¿no? O ver ya como en el futuro inmediato, pues es la nueva normalidad. ¿Y cuándo empieza para nosotros? Realmente los expertos y toda la gente que se dedica realmente a la epidemiología avanzada nos dicen es que no hay una fecha exacta, pero bueno, se puede empezar con estos municipios que llaman municipios de la Nueva Esperanza o municipios de la Esperanza. ¿La que sigue?
que, bueno, me di a la tarea de buscar de todo el país, y estos municipios, pues no estamos en el estado, no hay ninguno, pero se define como los municipios, como aquellos que en los últimos 28 días no han tenido casos, y los municipios vecinos tampoco han tenido casos en esos mismos últimos 28 días. Y bueno, se listaron en esta lista que está de hecho abierta a la población en la página de la Secretaría de Salud Federal, enlistan los datos de acuerdo al sistema de vigilancia epidemiológica, que son los mismos que vemos que reportan todos los días a las 7 de la noche, y que son los que son alimentados pues por los laboratorios de salud pública de cada uno de los estados y de los epidemiólogos de cada uno de los estados. Realmente nuestro país, yo sí considero que tiene un sistema de vigilancia epidemiológico bastante bueno, muy certero, muy confiable. Es inmediato el sistema de vigilancia epidemiológica, y pocos países tienen este sistema. Entonces yo creo que sí hay que tener confianza en estos datos que maneja el Sistema Nacional para la Vigilancia Epidemiológica. ¿La que sigue? Sí. Y bueno, nuestra nueva normalidad, ya el licenciado Iscoax nos platicará sobre el aspecto sociológico, pero bueno, nosotros como parte de salud tenemos que seguir fomentando el distanciamiento social, seguir fomentando lo que ya nos han repetido y tenemos ya súper bien manejado, que es el lavado frecuente de manos, y obviamente que este lavado de manos sea el adecuado, evitar tocarse la cara. Y una cosa muy importante es que en algún momento que se retome la vida escolar y que empecemos a ir a nuestros lugares de trabajo, bueno, tener filtros realmente que sean buenos filtros para poder ingresar a estos lugares. Y es algo de lo que todavía no vamos a poder estar hablando aquí en el estado, definitivamente. No, para nada. O sea, nosotros no tenemos una fecha, no podemos estimar una fecha, pues se diría solamente viendo el comportamiento de los casos confirmados. Entonces, hasta ahorita, pues hemos visto que los casos siguen presentándose de manera diaria. O sea, mientras haya un caso diario, tú no puedes hablar de que vamos a ir como que bajando la curva. Nosotros seguimos con esta famosa curva, pues subiéndola, ¿no? Porque mientras haya casos, pues irá subiendo. Y la idea es que nosotros vayamos bajándola, y hasta ahorita no hemos tenido un día de descenso. Entonces, no podemos tampoco decir que la contingencia va a terminar en una fecha determinada. Entonces, toda esta nueva normalidad pues no va a terminar en una fecha específica para nosotros, y obviamente también en el momento en que digan, bueno, ya vamos a iniciar esta nueva normalidad, no quiere decir que todo va a ser igual que antes, o sea, que vamos a regresar a nuestra vida normal, que vamos a salir, que vamos a poder reunirnos en familia numerosa, como muchas veces los tabasqueños lo hacemos, o que podemos hacer estos convivios con muchísima gente. O sea, yo creo que sí tenemos que ir pensando en que las autoridades, los sistemas educativos, los lugares de trabajo y nosotros como familia, sí tenemos que tener como esta mentalidad de que no van a volver a hacer las cosas igual mientras no haya un tratamiento o una vacuna que pues nos dé la inmunidad suficiente a la población, ¿no? Así es, y sobre todo eso, ¿no? Recalcarle a la población que no existe una vacuna, que no hay tratamiento, que las cosas ya no van a volver a ser iguales, y sobre todo recalcar esta parte de que entre más seamos desobedientes en cuanto a las normas que ha dictado Secretaría de Salud y que pues no se han cansado de promover, y que pues precisamente este programa es también para seguir promoviendo dentro de las familias, pues el cuidado que debemos de seguir manteniendo y no bajar la guardia. Así es, o sea, realmente todo mundo lo desea. Yo todos los días me despierto con el anhelo de ver una noticia en redes sociales de que
encontraron un tratamiento, pero bueno, desgraciadamente tanto el tratamiento como las vacunas llevan un tiempo, y es un tiempo que no es de un mes, que no son 6 meses. Entonces sí tenemos que ser pacientes para que al menos en un año nosotros pues tengamos este cambio de estilo de vida, estos cuidados, ¿no? Y bueno, las medidas de higiene nos las han repetido en la radio, la ponen en la televisión, la ponen en las redes sociales, la ponen, pero siempre es importante seguirlas repitiendo. Y que de todos modos, aunque nosotros volvamos a esta nueva normalidad en algún momento, tenemos que seguirlas haciendo, porque sabemos que pues el virus ahí está, y si no la seguimos, podemos tener una infección, ¿no? Aunque estemos dentro de esta nueva normalidad. Y pues sabemos que es lavarse las manos, cubrirse la nariz y la boca al momento de toser o con un pañuelo, el resguardarte en casa, ¿no? Si tú llegaras a presentar algún síntoma respiratorio, también nunca escupir en el suelo, que eso yo decía que iba a ser muy difícil aquí porque veo muchísima gente que lo hace, pero yo creo que hay que empezar, ¿no? Justamente yo escucho a los epidemiólogos de la vieja escuela, a los médicos tabasqueños, de cuando el cólera hace muchos años empezó en el estado, ¿no? Entonces decían que una de las cosas buenas, por así decir, que trajo toda esta campaña que hicieron de hervir el agua, trajo consigo el uso del agua de garrafón. Entonces ahorita cada vez muy poco, sumamente poco, que sí lo hay, pero sumamente poco el porcentaje de familias que siguen hirviendo o clorando el agua para uso doméstico, uso de alimentación. Realmente todas las personas, si no en la misma medida, tienen un acceso al uso del agua pasteurizada o clorada o desinfectada o como le quieran llamar, de la marca que sea, ¿no? Entonces ya se volvió algo mecánico, la gente sabe que tiene que hacerlo. Entonces yo creo que después de todo esto la gente sí va a tener más cuidado, al menos en las cuestiones de contactos, ¿no? De tener cuidado al toser, de tener cuidado al estornudar, de tener mucho cuidado al escupir en el suelo, de mantener una sana distancia en caso de que presente síntomas, que eso es muy importante, ¿no? Porque pues muchas veces decimos, sí, me siento mal, pero puedo ir a trabajar, pero no es el hecho de que pueda, sino el hecho de que ahorita ya sabemos que el ir a trabajar con síntomas respiratorios pone en riesgo a muchísima más gente, ¿no? Entonces, yo creo que esto es algo que nos va a traer mucho aprendizaje, pues para la vida que nos toca seguir, ¿no? Y bueno, la que sigue, Anita, esta es parte de las medidas de higiene, que ya sabemos, la técnica de lavado de manos, que también nos las han repetido muchísimo, que es recomendable que si no tienes en ese momento agua y jabón, que es lo mejor, bueno, puedes usar gel alcoholado en un 70%, que es también lo más recomendable. Pero bueno, si tú no estás en casa, si estás en un trabajo, si estás en algún lugar en donde puedes acceder al agua y al jabón, es lo mejor, ¿no? La que sigue. Y bueno, otro es lo que comentaba hace un rato, que las escuelas, los lugares de trabajo o algún punto de reunión tienen que aplicar o tendrán que seguir aplicando filtros de supervisión. Y estos filtros, pues bueno, hay filtros en los que habrá que hacer algún tipo de cuestionario, pero son ya esos filtros como un poquito más de tipo médico. Pero bueno, hay filtros en los que tú tienes que poner el agua, tienes que poner el gel, tienes que poner toallas sanitizantes, pañuelos desechables, etcétera, etcétera. Todo esto con la intención de que la gente también tiene que ver que esta nueva normalidad pues tiene que tener ciertos protocolos de ingreso a algún lugar, ¿no? De que obviamente si presentas algún síntoma tiene que ser canalizada esta persona al servicio médico, ya sea el más cercano, al servicio médico que corresponda. Pero sí es muy importante que todas estas instituciones educativas o oficinas de gobierno o cualquier centro de trabajo, ya sea privado o público,
cuente con nuestros filtros de supervisión. Y la última, que es, bueno, es la sana distancia. Ya sabemos en qué consiste, todo el mundo conoce a su sana distancia. Y bueno, ahorita recomiendan en la fase en la que estamos, que es la fase 3 a nivel nacional, que a pesar de que te dicen 1.5 metros, te dicen más o menos que eso también lo tienes que alargar a 3 metros. Entonces sí hay que tener cuidado porque nosotros estamos en una fase 3 y ese metro 50 que te dicen realmente debe de ser 3 metros. Y a veces, por ejemplo, hablando de las oficinas de gobierno, no tenemos, desgraciadamente, en el horario laboral esa sana distancia que quisiéramos. Entonces, lo que hay que hacer nosotros como trabajadores o empleados de gobierno es que hacemos nuestras guardias, evitamos estar todos al mismo tiempo, fomentamos este famoso home office con casi la mayoría de los que están ahí. Habrán personas que son esenciales, entonces sí tendrían que llegar, pero realmente sí hemos, en la medida de lo posible, tratado de cumplir estas 3 partes, ¿no? Las son sencillas, pero sí son cambios de hábito que han costado mucho trabajo, también lo digo de manera personal, porque pues no es fácil cambiar estos hábitos que hemos tenido por muchísimos años, pero bueno, realmente ahorita nos vimos obligados y bueno, poco a poquito hemos estado en este proceso de cambio. ¿La que sigue? Y pues yo creo que la parte ya, Itzcoatl nos las dirá, la parte sociológica, pero sí es importante que sepamos que esta nueva normalidad, en el día que llegue, lo recalco y con mayúsculas, no es porque volvamos a la vida que teníamos hace 2 meses. Tenemos que tener mucho cuidado. Desgraciadamente, al ser un virus nuevo, no tenemos muchísima certeza de muchísimas cosas. No sabemos cómo se va a comportar para una segunda oleada, que es muy famosa ahorita y se está viendo en redes sociales. No sabemos para cuándo haya un tratamiento o para cuándo haya una vacuna. No sabemos cómo va a seguir comportándose el mismo virus, porque sabemos que los virus pueden ir mutando. Entonces, yo creo que sí hay que ser muy cautelosos nosotros como ciudadanos en el momento en que nosotros empecemos a tener esta nueva normalidad. Y bueno, yo creo que tenemos que irnos con pasos muy, muy pequeños para ir viendo cómo va a ir siendo este comportamiento en el momento que nos digan que podemos ir avanzando hacia salir o hacia empezar a ir a los trabajos y llevar a los niños a la escuela, etcétera, etcétera. Entonces, sí es importante que no pensemos que esta nueva normalidad quiere decir que volvamos a la normalidad de hace 2 meses. Claro. Sí, eso es súper importante y qué bueno que lo recalcas, Laura, porque si bien nos ha costado muchísimo trabajo y hay cosas a las que estábamos acostumbradas y acostumbrados, pues la vida cambió y tenemos que adaptarnos a lo que hay porque precisamente es una cuestión de sobrevivencia. Entonces, en ese sentido, me gustaría que Itzcoatl nos aportara precisamente los apuntes desde la mirada sociológica en cuanto a esta nueva normalidad. Claro, sí, pues justamente adrede y en sintonía con lo que comentaba la doctora Laura, tomé la decisión de utilizar este mapa del continente americano, que es el mapa que se publica, bueno, más bien que se está mostrando en tiempo real por parte de la Organización Mundial de la Salud respecto a cómo van los casos, ¿no? Y es importante revisar justamente cómo va el brote, porque hablar de la nueva normalidad no es más que un eufemismo para decir que ya nada va a volver a ser igual a lo que era antes, ¿no? Simplemente es un término que se utiliza para tratar de entender un poco qué es lo que tenemos que construir, y sí haría énfasis en la parte del construir, porque ya no estamos en el tiempo donde sigamos con las mismas inercias que nos venían arrastrando hace 30 o 40 años, sino que ya tiene que venir un replanteamiento de hábitos de consumo, de estilos de vida,
de la forma en que se va a la escuela, de cómo se trabaja, de la forma en que educamos a los hijos, y justamente por ahí va la presentación. A mí me parece importante, en primer lugar, decir que creo que hay varios niveles a partir de lo cual se puede analizar esto. Uno tiene que ver con el contexto inmediato y primario de las relaciones interpersonales, de lo que nos pasa en nuestros mundos inmediatos, ¿no? ¿Qué me pasa en mi comunidad? ¿Qué me pasa, por ejemplo, si soy un habitante de Jonuta, donde el municipio está prácticamente cerrado? ¿Qué me pasa si soy un habitante de la ciudad de Villahermosa, del municipio del centro, o si estoy en Huimanguillo, ¿no? Del otro extremo del Tabasco? Desde la forma en que se ha restringido la movilidad, que los hijos ya no vayan a la escuela, que muchos estemos trabajando desde casa, que algunos, como la gran mayoría de los mexicanos que viven en situación de pobreza o al día, tienen todavía que salir para buscar el sustento de sus familias. Es el primer punto y el primer nivel de reflexión. Después viene lo que, digamos, sería una fase comunitaria, ¿no? ¿Qué pasa en mis colonias? ¿Qué pasa en el municipio? ¿Qué pasa en mi estado? En las regiones del país? Y por último tendríamos que hablar de lo que pasa en el país y de lo que va a pasar a nivel mundial, porque al final de cuentas todo está relacionado. Es un ejercicio dialéctico en el sentido que va de ambos lados y que justamente esta retroalimentación y este conflicto lo que van a desencadenar es precisamente como resultado de una nueva realidad. Y quisiera retomar justamente la última parte de la presentación de la doctora, donde presenta a Susana Distancia, y pues quiero iniciar con el primer enunciado sobre el que nos espera, ¿no? Y es que Susana llegó para quedarse un buen rato. Susana Distancia va a ser una compañera de vida, por lo menos en el mediano plazo, hasta que exista una vacuna o un tratamiento lo suficientemente efectivo para permitir que estas medidas de sana distancia se puedan restringir un poco más o puedan ser un poco más flexibles. Y en ese sentido sí quisiera yo que creo que es importante que hombres y mujeres asumamos la importancia de revisar que esto va a replantear por completo relaciones interpersonales y lo que entendemos por colectivo. Desde que creo que se evidencian todavía de muchísima mejor manera las inequidades respecto a los géneros, por ejemplo, estas desigualdades estructurales, desde fenómenos como la pobreza, los detonantes que había de migración, entre otras cosas más, hasta llegar a la ética de los cuidados, que me parece fundamental, porque creo que, y aquí aprovechando el foro que estamos en el Instituto de las Mujeres, me parece fundamental recargar que muchos hombres apenas se están dando cuenta por primera vez que el trabajo en casa, si bien no es remunerado, sigue siendo trabajo. Claro. Y entonces sienten la carga ya de primera mano y de lo que implica el cuidado de los hijos, o aunque no tengan hijos, o aunque vivan solos, de lo que implica justamente mantener limpio un hogar, de lavar la ropa, de hacer la comida, que a final de cuentas eran dimensiones del trabajo que, como estaban en lo privado, se consideraban que no era trabajo como tal, que era una obligación atribuida a cierto género. Y en este sentido me parece fundamental que todo esto va a comenzar a cambiar. Ahora, tanto padres como madres, en el caso de los que tengan hijos, tienen que hacerse corresponsables de ambas tareas. Sí o sí, ha habido, a lo mejor no de manera tan equitativa, pero sí ha habido este compartir de las responsabilidades del hogar, fundamentalmente cuando se tienen hijos. Dos, esto se va a vincular, por ejemplo, con el replanteamiento de lo que tiene que ser la escuela. A lo mejor no podremos hablar que el kinder, la primaria, la secundaria se van a hacer a distancia, porque a final de cuentas, en un país como México no existen las condiciones ni materiales, ni sociales, ni mucho menos económicas, para que gran cantidad de la población que se encuentra en esos niveles educativos pueda tomar, no sé, a lo mejor la mitad de los estudios de la semana en casa. ¿Por qué? Porque la mayoría de los padres trabaja o son hijos de padres o madres solteras, porque están a cargo de los cuidados de los abuelos, y eso implica precisamente que se logren hacer ese tipo de transformaciones como a lo mejor se permite en otras sociedades, ¿no? Pero por otro lado también creo que nos va a llevar a replantearnos de los niveles medio superior a superior, incluso si va a ser necesario para muchos de los que tenemos hijos o de los niños que están naciendo en estas épocas, si ya va a ser indispensable un título universitario, considerando que actualmente hay una serie de cursos y una oferta educativa amplia, importante, gratuita o a bajo costo,
que permite tener acceso a conocimiento material y a profesores o instructores que te pueden formar desde otras partes del mundo sin necesidad de que tengas que desplazarse hasta allá. Es como poner algunos ejemplos simplemente de la discusión de lo que va a venir. En el caso de Tabasco, por supuesto, teniendo una serie de situaciones muy particulares, como que todavía una parte importante de la población se encuentra en zona rural, que existan las escuelas de tiempo completo, todo este replanteamiento de la política, de la reforma educativa que tiene que ver con la política de que los padres se involucren con la educación de los hijos y que sean partícipes de los consejos de las escuelas, a lo mejor no permite tanto que esta disrupción de la tecnología sea tan de la noche a la mañana, pero creo que ya lo va a comenzar a trastocar. Y eso me parece importante también tenerlo claro. ¿Por qué? Porque precisamente, como bien mencionaba la doctora, se tienen que poner filtros sanitarios en lo que se encuentra una vacuna o en lo que se encuentra un tratamiento lo suficientemente eficaz para tratar el virus, para evitar justamente que por las condiciones de la gran mayoría de las escuelas públicas del país podamos contener estos posibles nuevos brotes que a la larga van a seguir perjudicando y que van a seguir cobrando vidas a cada uno de nosotros, ¿no? Otro de los puntos fundamentales, creo que es algo de lo que no se ha hablado tanto ahora, pero que lo mencionó el secretario de Salud, Alcocer, el día domingo, es que va a venir un replanteamiento de lo que es otra vez la salud integral y la prevención. Los médicos de la vieja guardia hacían mucho énfasis en esto. La frase mente sana, cuerpo sano, pues bueno, dejó de tener sustento cuando de pronto comenzamos a dejar de cuidarnos a nosotros mismos. Y es que la pandemia del COVID lo que hizo fue develar otras pandemias como la obesidad, como la hipertensión. Y llama la atención que en un país como México tengamos extremos opuestos como gente que muere por hambre y gente que muere por obesidad. Sí. Entonces creo que parte importante de la discusión que tiene que venir no solamente es desde el fuero interno y desde mi familia. ¿Qué tengo que hacer para comenzar a replantear mis hábitos de consumo, pero qué tipo de políticas públicas se tienen que impulsar para que desde diversos sectores como la salud, como la educación, el sector agropecuario y la propia economía, comencemos a trabajar precisamente en un enfoque de salud integral que apunte fundamentalmente a la prevención? Porque no hay forma alguna en que el primer nivel de salud, que son los centros de salud, tengan la capacidad de contener si seguimos siendo una sociedad enferma. Y eso va a ser fundamental. Y así como servía el agua para prevenir el cólera y así como se daba vida a suero oral antes para evitar la deshidratación de los niños y se comenzó este empuje enorme de la asepsia y de la higiene personal, creo que así precisamente tiene que haber una mayor conciencia de qué estamos consumiendo, a quién le estamos consumiendo, de cómo estamos manejando nuestra propia higiene, cuál es el sentido que los niños, por ejemplo, sepan cuál es el origen de los alimentos, el plato del buen comer, retomar cosas que eran fundamentalmente básicas, pero que dejamos de lado porque nos volvimos una sociedad excesivamente consumista. Y entonces ya no compro nada más para satisfacer necesidades básicas, sino para llenar huecos de lo que yo necesito creer tener para poder llamarme a mí exitoso, para creer que existe este mito de pronto de la movilidad social a partir de la meritocracia, ¿no? Que eso lo voy a vincular al final. Como les comentaba, justamente tiene que venir el replanteamiento sobre la salud integral y la prevención. Aquí hay un término médico que a mí me gusta mucho, que creo que a veces en sociología nos permite echar luz sobre ciertas cosas y ahorita como tabasqueños particularmente nos sería muy útil, ¿no? Que es la anamnesis, que es esta indagación sobre las dolencias del paciente, sobre su historia personal, familiar, para sacar un diagnóstico clínico de qué pasa con esta persona. Y parece que no hemos hecho esto lo suficientemente bien en Tabasco, ¿no? Una cosa son diagnósticos o parcelas de diagnóstico que tenemos por uno que otro indicador que nos dice más o menos cómo vamos aquí, pero realmente creo que no hemos hecho una reflexión a fondo, a conciencia, de lo que como sociedades y gobiernos tenemos que hacer para determinar todo un curso integral de acciones que nos permitan justamente replantear nuestra forma de ser y nuestra forma de vida ante un escenario como una pandemia que es la que se presenta actualmente, ¿no?
Otro de los puntos que me parece importante que va a sufrir cambios a nivel mundial y que aquí tenemos una área de oportunidad enorme es el del transporte público y el de las comunicaciones. Las relaciones interpersonales ahora, como justamente es un ejemplo de esta misma plática, se están viendo apalancadas por la tecnología. Sin embargo, no quiere decir que la tecnología sea el recurso que las permita o que las detone, pero sí va a ser un recurso específico para poder tener convivencia ante la incapacidad de poder otra vez hacer pues, estas fiestas muy tabasqueñas de 50, 60 personas, donde estábamos todos en hacinamiento y estaba el besuco y el apapacho, ¿no? Claro. Pero también tiene que ver con la posibilidad de poder utilizarla de manera eficiente para estar en contacto no solo con seres queridos, sino también para cuestiones laborales. Creo que aquí se va a revisar, son varias cosas en el tema de las comunicaciones y el transporte. Dentro de la comunicación, si bien la tecnología nos permite, como por ejemplo ese tipo de herramientas, hacer estas videoconferencias, también viene una discusión fuerte sobre la privacidad, sobre el resguardo de los datos personales, sobre la responsabilidad con la que uno de pronto sube información personal a redes sociales o por esta vía y no leemos nunca la letra chiquita de quién se queda con nuestra información. Creo que es importante pensar también en esto, en este mismo tiempo, para revisar precisamente el tratamiento que le voy a dar a mi información personal toda vez que la tecnología llegó para quedarse. Y a mí me parece interesante ver cómo alguien, incluso de una comunidad rural que aparentemente no tenía o no tenía antes contacto directo con una computadora, con el internet o con plataformas digitales, se están viendo obligados a aprender a utilizarlas en tiempo récord para hacer trámites ante el gobierno federal, ante algún gobierno estatal, ante algunos municipales, para buscar información sobre lo que ocurre, para leer los periódicos, y ha sido un proceso de aceleración para cerrar esta brecha digital que creo que tenemos que encauzar poco a poco quienes tenemos la oportunidad de estar en el servicio público. Y por otro lado, también creo que tenemos que replantear lo que es la movilidad y el transporte. A mí me llamó muchísimo la atención cómo en Tabasco fuimos uno de los estados donde más trabajo nos costó esta restricción de la movilidad, precisamente por la forma en que están estructuradas las rutas de comunicación. Uno se fijará en calles grandes como Avenida Universidad o la zona que viene de Pomoca o la entrada de la carretera de Cárdenas, por mencionar algunos, o la salida para Frontera, de la cantidad de combis y de taxis que hay, ¿no? Y cómo a lo mejor en otras ciudades, no quiero hablar porque el otro caso extremo es la Ciudad de México, donde el metro ya no se da abasto, pero creo que ciudades como Guadalajara, como Puebla, donde han venido poco a poco reconvirtiendo el transporte público y haciendo interconexiones específicas, permitió que mucha gente que aún tiene la necesidad de salir a trabajar salga con menor riesgo porque es más fácil guardar la sana distancia dentro de un vagón, de un tranvía, de un metro, de un suburbano o de un metropolitano que en un taxi o en una combi como las que tenemos aquí. Yo sé que son muchísimas aristas del tema, no solamente desde economía, desde el punto de vista político, pero creo que hay oportunidades históricas donde se tiene que hablar y hacer cambios de tajo. Y para mí el transporte público en Tabasco tiene que ser una de las cosas que se tiene que replantear, porque no solamente es desde cómo me muevo, sino cuáles son las vías que tengo para moverme, ¿no? Cómo es la construcción de las calles, cómo empieza el replanteamiento de lo colectivo, si tengo banquetas suficientes, si está lo suficientemente iluminado. Esto lo saco a colación, por ejemplo, por el tema de la vulnerabilidad y la exposición que tienen las mujeres, lamentablemente, en este estado y en cualquier parte del país, de no tener la certeza y la seguridad de salir en la calle, porque no tienes condiciones de que el espacio público esté diseñado de tal manera donde te puedas sentir segura respecto a tu integridad física, ¿no? Entonces creo que son muchas cosas ahí también que se van a comenzar a mover, colonias que tienen estos embudos horrendos donde la gente tiene que hacer filas para tomar día a día un taxi, una combi, un camión. Tenemos esas áreas de oportunidad que trabajar en este momento, o sea, ahora es cuando. Y por otro lado, creo que aquí ya son temas quizá que se van conectando de la realidad local, municipal y estatal con lo nacional y lo internacional. ¿Cómo se va a plantear la economía, el desarrollo y el bienestar? Y me parece fundamental sacar a colación
que hay dos mandatarios a nivel internacional que ya pusieron sobre la mesa, no son los únicos ni los primeros, que mencionan que es importante replantear cómo se mide el crecimiento y qué entendemos por desarrollo. Y uno es el presidente de la República y otra es la ministra de Nueva Zelanda, la primer ministra de Nueva Zelanda. Porque actualmente el crecimiento económico se mide con ciertas variables que no considera, por ejemplo, el daño medioambiental que puede generar la construcción de tal carretera o el desarrollo de tal industria, ¿no? O no considera, por ejemplo, el tema de desplazamiento de comunidades enteras ante ciertos proyectos. O que no considera, por ejemplo, el bienestar subjetivo. Y ahí viene una discusión fundamental a partir de lo que el capitalismo y el neoliberalismo como tal comenzaron a asentar los últimos 40 años respecto a qué era lo importante. Mantener los niveles macroeconómicos o comenzar a replantear cómo vamos a medir el crecimiento, la producción de la riqueza y qué entiende la misma gente por riqueza. Porque aquí han habido una serie de publicaciones en los últimos 15 años de especialistas que hablan precisamente de que el desarrollo de indicadores subjetivos de bienestar es fundamental para dar tiros de mejor precisión respecto a las propuestas de política pública a nivel local y a nivel nacional. Porque no es lo mismo que yo pueda presumir como gobierno que a lo mejor detoné el crecimiento del 3% a nivel durante un año, a que y que se considere que el daño medioambiental y la inversión pública que tiene que haber para subsanar la contaminación del agua, la explotación de la tierra, se pongan en comparación con, por ejemplo, algún proyecto que aparentemente en la economía formal y con las actuales variables dice que detona el crecimiento en 1%, que aparentemente es menor que el primer ejemplo que les puse, pero que tiene una serie de beneficios muchísimo mejores, muchísimo más positivos para una comunidad, toda vez que ello implicó el involucramiento completo de la misma, como ha ocurrido en algunos países africanos, donde se han planteado propuestas específicas de desarrollo, por ejemplo, en temas de movilidad, que no son tan invasivos, que a lo mejor no detonan tanto la economía, pero que traen un bienestar muy concreto y muy particular a esos países o a esas comunidades. Es una discusión que va para largo, no va a ser de la noche a la mañana, pero ahí está. Y por último, para cerrar, sí me gustaría decir que la política vuelve al centro de todo otra vez. Y la política se tiene que ver como la gestión del conflicto, pero también como aquel espacio, el único espacio donde se puede dar la construcción de otros futuros. Durante muchísimo tiempo se dio prioridad a la economía, que si bien es cierto que es un aspecto fundamental de la vida, no es el más importante. Yo hablaba en otras pláticas justamente del choque que hay ahora entre la razón de Estado, que tiene que ver con cómo el líder de un país tiene que asegurar la supervivencia de la población y que esa nación y ese país se sostengan a lo largo del tiempo, contra la razón económica, que es únicamente de ciertos intereses económicos que solamente quieren la subsistencia de ciertas empresas. Y ahí tiene que haber un equilibrio fundamental, que es sentarte a negociar con el otro para ver cómo detonamos, en el caso particular de México y de Tabasco, modelos de desarrollo que sí aseguren, pues en primer lugar, la existencia nuestra, por eso las medidas de sana distancia, por eso la estrategia epidemiológica que se detonó por parte del gobierno federal, por eso algunas decisiones de política pública, pero también qué se tiene que considerar desde el punto de vista empresarial para que las economías no paren y para que, a final de cuentas, en este equilibrio que se logre hallar, podamos comenzar a sentar las bases para que se impacten toda la serie de elementos anteriores que comencé a platicar con ustedes en esta presentación. Son muchísimas cosas, Ana, doctora. Yo creo que aquí lo fundamental para mí era, porque sé que estamos cortos de tiempo, simplemente puntualizar el tamaño del cambio que se viene y la importancia fundamental de reconocer que ya nada va a volver a ser igual. Y que a lo mejor mi necesidad, al ser jonuteco, al ser comalcalquense, al ser paraiseño, al ser de huimanguillense, puede variar en algunas cuestiones específicas, pero que fundamentalmente ahora es cuando tenemos que comenzar a replantear qué queremos para este Estado en los próximos 50 y 100 años. Difícilmente, y creo que es uno de los
es el talón de Aquiles, me atrevo a decir, de los tabasqueños. No estamos acostumbrados a planear a largo plazo, ni a nivel familiar ni a nivel colectivo. Entonces ahora es justamente revisar qué tengo que hacer yo para estar bien, para estar sano, para alargar mi esperanza de vida, para generar el ahorro en mi familia, para que mis hijos estén seguros, para que mi comunidad se sienta más segura y haya un mejor desarrollo, para que mi estado pueda crecer, pueda ser próspero y pueda estar sano. Son discusiones que debemos tener ahora y que se van ligando precisamente con, primer lugar, el objetivo que se tiene que cumplir, que es asegurar la vida de todos y todos los tabasqueños y los mexicanos en este caso, a partir del cumplimiento de las medidas de higiene y la sana distancia, pero después lo que nos toca a nosotros entender, no solamente hacer caso a las recomendaciones que nos hace la autoridad, de quedarse en casa, de salir para lo indispensable, de cuidarnos, sino de, bueno, me cuido, sobrevivo a esta pandemia y qué es lo que viene después. Así es, precisamente hacer esta pandemia trae a nuestras vidas una reflexión tremenda, porque a partir de que se vio vulnerada nuestra salud, yo creo que nos cayó el 20 a muchísima gente sobre lo importante que era comer sano, porque precisamente bien tú lo dices, o sea, realmente nunca nos esperábamos que nos pasara algo así, ¿no? No estábamos preparados, ningún gobierno creo que lo estaba. Me parece que algunas poblaciones un poco más desarrolladas que las nuestras sí estaban apuntando muchísimo, muchísimo a la prevención de la salud, porque precisamente nos agarró en una situación súper vulnerable, y por eso es que por ciertas condiciones, y Laura nos lo sabrá decir, la doctora Laura, por ciertas condiciones específicas de la salud de las personas en el estado de Tabasco, es que debemos de cuidarnos mucho más. Y es que es precisamente esas condiciones sociales, culturales, las que no nos han permitido mitigar hasta cierto punto esta pandemia, y tenemos que hacer un cambio radical, un cambio de chip. Me gustaría que Laura nos diera un último comentario ya para despedirnos, y posteriormente Iscoal nos hiciera una última reflexión, y pues les agradezco de todos modos el espacio, el conocimiento, y precisamente para abrir debate y continuar precisamente haciendo reflexiones en cuanto a los cambios que vienen, y que nos caiga de verdad el conocimiento de que las cosas ya no van a volver a ser iguales y que tenemos que adaptarnos si queremos sobrevivir. Laura, te escucho. Pues sí, definitivamente es bien complejo, ¿no? Porque, como dices tú, es un cambio de hábito, me incluyo yo y créeme que es sumamente complicado. O sea, complejo porque pues cambiar los hábitos es difícil, pero yo creo que ningún sistema de salud, ni el mejor preparado, podría aguantar si la población no tiene los hábitos o no cambiamos los hábitos, pues para mejorar en caso de que continuemos con este problema por mucho tiempo, ¿no? Más de un año, no lo sabemos. Entonces yo creo que sí, y enlazo aquí lo que comentaba el licenciado Itzcoal, que me encantó todo lo que dijo y estoy completamente de acuerdo, es que estas políticas públicas, pues para mejorar la salud, hablando del etiquetado de alimentos, hablando de nuevas políticas para tanto pacientes diabéticos como hipertensos, como síndromes metabólicos, como la venta de cigarros, alcohol, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que es un tema bastante complejo que sí va a poner sobre la mesa estas cartas bien importantes que se han postergado durante muchos años, que es la cuestión de la alimentación, ¿no? Tenemos el problema muy serio en México de la obesidad infantil. Entonces, hemos visto ahorita que tampoco los niños son inmunes, entonces tenemos que cuidar esa parte. Ni el mejor sistema de salud podría salvar las vidas si la población no adquirimos esta parte de responsabilidad que tenemos, que es el cuidarnos. En mi caso me considero privilegiada porque puedo estar en casa, pero sé que la gente que tiene que salir a ganarse el pan, desgraciadamente requiere un entrenamiento, una capacitación constante para que él sepa las medidas de prevención, de higiene, etcétera, etcétera. Entonces,
como va a ser un trabajo de mucho tiempo, nos toca a nosotros como Secretaría hacer la parte de esta sensibilización de la importancia de estos cambios de hábitos. Y ya le tocará a la parte de los legisladores hacer todas estas reformas que considero que son importantes, porque bien lo dijiste, ¿no? La alimentación es una base importante y mientras no haya un buen etiquetado de alimentos, pues seguimos teniendo como estos problemas. Mientras no haya restricción en la venta de cigarros, en la venta de bebidas alcohólicas, a lo mejor en la manera en cómo ejercemos la educación física de manera obligatoria en los niños, etcétera, etcétera. Yo creo que pues esto va a ser como un aprendizaje a futuro. No es el único virus que va a aparecer, o sea, aparecen muchísimos a lo largo de los años, simplemente que este nos demostró lo vulnerables que somos ante un microorganismo y que tenemos que estar preparados tanto de manera personal como de manera colectiva. Entonces, la parte de salud, creo que lo más importante es que también nosotros hagamos como esta reflexión personal de todos estos hábitos y que tenemos que ir cambiando, ¿no? La alimentación, los estilos de vida, el ejercicio y pues por mi parte sería todo. Agradezco que me hayas invitado y gracias también por aprender mucho. Me encantó escuchar al licenciado Itzcoatl, estoy de acuerdo con él. Yo ahorita quiero sacar mi licencia y no puedo. Entonces, yo creo que sí, de verdad que nos tocó a nosotros como generación un aprendizaje bien importante. Nada va a volver a ser igual y eso también tenemos nosotros que interiorizarlo como seres humanos, ¿no? Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias, doctora Laura. Y bueno, ahora le pido a Itzcoatl que haga una última intervención precisamente en la relación de que todo lo que hacemos a nivel personal y todo lo que las acciones que dejemos o no de hacer, pues impactan a los demás y ahorita es cuando más deberíamos de estar precisamente conscientes de ello. Así es, Ana. Pues sí, o sea, quizá para ya redondear las ideas que hemos venido comentando, yo creo que nos expone, como bien dice la doctora, la vulnerabilidad ante algo invisible a los ojos, que un virus de estas características, que ni siquiera es tan letal y ni siquiera se contagia con la rapidez de otros, nos haya expuesto de esta manera, ¿no? Porque lo mismo te encuentras casos de dificultad de manejo, de saturación de hospitales en Alemania, que en México, que en Perú, que en Ecuador, que en África, que en cualquier país asiático. Ningún país del mundo estaba preparado para esto y creo que es importante no solamente robustecer los sistemas de salud, sino también hacer la inversión y la conciencia de lo que implica la prevención. Ya la Organización Mundial de la Salud dijo que es probable que en los próximos 20, 25 años surja otra pandemia. No sabemos si puede ser más letal o menos letal. Los virus pueden mutar en cualquier momento y estamos expuestos a este tipo de situaciones, ¿no? Lamentablemente es parte de lo que ha venido acompañando al ser humano en el desarrollo histórico y tenemos que ser conciencia. Pero también, por otro lado, además de la vulnerabilidad, creo que como nunca esta pandemia evidencia que independientemente, y aquí sobre todo el énfasis para mis paisanos, que tendemos a politizar todo o a creer que lo politizamos todo solo porque discutimos, y no es lo mismo, que independientemente del color, del partido y de quién esté gobernando, no hay un solo gobierno que pueda tener éxito en cualquier escenario adverso si la sociedad no pone de su parte. Y aquí es fundamental hacerlo. Es fundamental que, si bien es cierto, tiene que venir ese trabajo de pedagogía social, de reforzar mejores hábitos, de replantearnos hábitos de vida, de que exijamos como ciudadanos mejores condiciones de lo colectivo y del espacio público, también es importante que pongamos de nuestra parte para que, en lugar de que los gobiernos y las autoridades nos estén conminando a cada rato a estar en casa o que lleguen a tomar medidas muchísimo más estrictas para reducir la movilidad de los contagios, mejor que pongamos de nuestra parte para que ese espacio informativo que se dedica justamente a difundir
las medidas restrictivas, mejor que se utilice para que las autoridades nos den información sobre, bueno, cómo tengo que empezar a comer, qué es lo que tenemos que empezar a replantear en las escuelas. La nutrición va a ser un tema fundamental. Entre muchas cosas que, digo, nos da todo el día para seguir hablando de ello, pero sí creo que es fundamental entender que esto es un antes y un después. No hay más, ¿eh? Y a lo mejor quienes no quieran entenderlo van a seguir con una inercia que los va a exponer lamentablemente y no quiero decir que van a ser los únicos responsables, pero sí van a tener un grado importante de responsabilidad en el caso que desafortunadamente llegue a pasar algo malo. Entonces tenemos que poner todos de nuestra parte y entender que hay que trabajar sí por las generaciones que vienen, pero pues también por los que todavía estamos vivos aquí, ¿no? Así es. Y que digo, todavía no somos población vulnerable, por así decirlo, pero lo tenemos que hacer precisamente por ese sector que es muy grande en Tabasco, que son las personas, los adultos mayores, y que tienen aparte ciertas condiciones de salud que pues obviamente son primordiales y que habría que protegerlos. Ahora más que nunca, todo lo que yo haga influye en los demás y impacta en la salud de todos los ciudadanos. Entonces, ahora más que nunca tenemos que pensar muy bien lo que hacemos y a partir de eso generar un cambio. Les agradezco mucho por su tiempo, por su participación y los espero ver en nuevos espacios. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.